Buenas, Dios me les bendiga. Nuevamente por aquí les saludamos y que nuestro Padre Celestial derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo en Osea 2:14 al 15 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias por este día, Dios. Gracias por tu bondad, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel y aunque nosotros seamos infieles, tú te mantienes fiel, Señor. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que llena nuestras vidas, Señor, que tú nos enamoras. Así como dice tu palabra, Señor, la llevaré al desierto y la traeré. Padre, qué inmenso, inolvidable amor tú nos tienes, Señor. Tú eres el que quitas nuestras cosas que no te gustan, Señor, y las transformas. Y nos hace cada día mejores hijos tuyos, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que toca nuestras vidas y nos llena y nos dirige, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tus caminos son mejores que los nuestros, Señor. Gracias, Padre, y ponemos, Señor, esta prédica en tus manos, sabiendo y creyendo que tú tienes control de todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, un abrazo fuerte, se le ama. Sí, qué bueno es estar otra vez por acá y poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de toda la familia sobre la roca, que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Y quiere el Señor Dios Todopoderoso que en su bondad y en su misericordia seamos transformados, tocados y ministrados por la gloriosa palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Saludamos a los que nos reportan audiencia de las diferentes partes del mundo, desde Brasil, Argentina, desde Chile y también desde Venezuela, nuestro país natal, también desde República Dominicana y también desde España e Italia. Que Dios les bendiga. Y por supuesto desde acá, desde los Estados Unidos, es para mí un gusto poderles saludar y poderles bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy hemos traído una palabra que pedimos al Señor que pueda ministrar su vida. Recuerde a darnos sus comentarios de rigor en cuanto a la palabra que va a ser ministrada en el día de hoy. Y si nos permite, puede compartir con nosotros también alguna petición de oración para que podamos también llevarles al trono de la gracia y rogar por sus necesidades. El tema de hoy lo hemos titulado Cuídate de la rebelión. Y entramos en la meditación de esta palabra en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 20. El contexto es las leyes que Dios les ha prescrito al pueblo de Israel cuando salieron con Moisés desde Egipto. Leemos entonces capítulo 23, verso 20 al 22 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gloria, honra, adoración y alabanza por esta palabra maravillosa. Pedimos, oh Dios, que nos des entendimiento y revelación en tu palabra y que tu Espíritu Santo inspire en nuestras vidas
para hacerte agradable en todo momento. Hoy nuevamente declaramos, Señor, que el reino de los cielos se establece en cada lugar donde esta palabra, Señor, esté llegando. Y mientras se establece el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Y declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Así que hemos titulado el tema de hoy, cuídate de la rebelión. Y es que la rebelión es la característica de un corazón que no reconoce a Dios, que no obedece a Dios y por tanto no puede honrar a Dios. Jesús vino a pagar el precio de ser liberado de ese pecado tan terrible llamado rebelión, de toda desobediencia y de toda rebelión, puesto que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. No deberíamos rebelarnos ante la voluntad del Padre, sino que debemos expresar el deseo de querer hacer lo que Él quiere, pues Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy nuestros ojos deben abrirse ante este peligro tan letal y real que debemos alejarnos lo más y pedirle al Señor que doblegue nuestro corazón de manera que nuestros oídos se inclinen a su palabra y nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. La rebelión es el signo de estos últimos tiempos. Y es impresionante cómo uno ve que lo que parecía un juego de niños hacía muchos años atrás, cuando los niños le decían a sus padres no, o no lo voy a hacer, o sencillamente se paraban y se cruzaban los brazos y ponían su boca muy característica y decían no, uno se reía de esas cosas, pero en el tiempo presente vemos solamente con encender la televisión o ver por las redes, los noticieros, cómo este espíritu satánico, este espíritu diabólico ha tomado el lugar en los diferentes estamentos de la vida social y mundial. Y es que la rebelión pareciera que está de moda. Encontramos personas que se rebelan contra la autoridad, hijos que se rebelan contra sus padres, y hay un largo etcétera que no podríamos nosotros abarcarlos en el día de hoy, pero quiero hablar de manera general porque si hay algo que debemos nosotros estar atentos es que aparte del orgullo y la altivez, la rebelión es algo que está ligado íntimamente con el pecado original. Cuando no existía el pecado como tal, cuando en el cielo y en la eternidad Dios creó todos los seres angelicales, hubo un ángel que se rebeló contra la autoridad de Dios y a causa de esa rebelión, dice la Escritura que Dios tuvo que echarlo desde el cielo, desde su morada, para convertirse de ser antes un ángel de luz en un demonio del infierno. Pero ya la Escritura nos decía que en estos días serían días peligrosos. En Primera de Juan capítulo 2 verso 18, Primera de Juan capítulo 2 verso 18, escribió Juan, el discípulo del amor, escribió: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, que Juan está diciendo que si queremos ver una señal de que estamos viviendo los últimos tiempos, es el surgimiento o el avenimiento de muchos anticristos. Basta solamente con entender que toda palabra que comience con anti es contrario a lo que le sigue. Anticristo significa todo lo que es contrario a la obediencia a Dios, a la humildad, a todo aquello que significa santidad y todo aquello que tiene que ver con el Señor. Así que anticristo es como lo escucha, como lo entiende, todo lo que es contrario a Jesús.
También escribió en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 al 5, escribió el apóstol Pablo: el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuche, y este es el espíritu que va a operar en el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La rebelión no solamente va a ser el estandarte del anticristo, sino que va a ser una señal inequívoca que finalmente el mundo se encuentra al borde del colapso como civilización. Y por supuesto señala el camino de Jesús a la tierra para rescatar a su pueblo por siempre y para siempre. El anticristo define todo lo que es contrario a Jesús. Representa lo que es contrario a lo que Jesús nos enseñó. Es decir, él rechaza la autonegación, rechaza la entrega total, la obediencia máxima al Padre. Él es contrario a la integridad, a la honestidad, al servicio, al amor, a la humildad, a la espiritualidad y todo aquello que se dice que viene de Dios. Es tan grave este asunto que no solamente le valió la salida de un glorioso y esplendoroso ángel de luz del cielo, sino que la Escritura nos dice que esta es la razón o una de las grandes razones por la que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, verso 5 dice la Escritura: mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se imagina? Jesús fue a la cruz porque sencillamente en nuestro corazón impenitente hay una propensión o un deseo permanente a rebelarse ante la voluntad del Padre. Y Jesús tomó nuestro lugar para que esas rebeliones fueran quitadas delante de los ojos de Dios y obtener de esta manera el perdón de nuestros pecados. Es tan grave este asunto de la rebelión en el corazón del ser humano que la Escritura nos dice que este pecado será castigado por Dios de una manera muy dura. Isaías capítulo 1, verso 28 nos dicen: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Porque la rebelión trae como resultado o como fruto darle la espalda a Dios y darle la espalda a todo aquello que representa a Dios. De manera que hoy necesitamos entender, en primer lugar, la dimensión de este gran pecado ante los ojos de Dios y nuestra responsabilidad de mantener un corazón y un oído atento a la voz de Dios. Esta es la razón por la que la Escritura nos dice en el texto que nos ocupa en el día de hoy, en Éxodo 23, Dios está preparando al pueblo de Israel para enfrentar a todos los enemigos y la gran conquista de Canaán. Pero les dice: mi ángel va con vosotros, va delante de ustedes. Abran sus oídos, abran su corazón. No cierren sus oídos a la voz del ángel, porque éste no los va a perdonar. Él los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero ustedes tienen que oír su voz y no pueden ser rebeldes, porque mi nombre está en él. Pero el verso 22 nos dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Qué les parece eso? Tremenda promesa. Pero la condición para sacar del corazón la rebelión es disponer el corazón para oír la voz de Dios. ¿Sabe? Cuando una persona tiene un espíritu de rebelión, sencillamente no quiere escuchar a su interlocutor. Es decir, no quiere escuchar la instrucción. Cuando una persona se ha cerrado a producir los cambios que se demandan sobre él, usted va a identificarlo con facilidad. Esa persona sencillamente
no quiere oír. Esta es la razón por la que la Escritura nos dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres. Porque hay gente que pretende que tiene mucho conocimiento de Dios, pueden recitar textos completos de la palabra de Dios y han escuchado quizás la palabra de Dios, pero no hacen la palabra de Dios. La Escritura nos dice que son como el que se considera ante un espejo su rostro natural, pero después que se va se olvida cómo era. Son oidores olvidadizos. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, para que Él pueda levantarse a nuestro favor y reprender de nuestros hogares la enfermedad, la pobreza, la maldición y todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Pero qué es la rebelión? Sencillamente la rebelión es no estar de acuerdo con alguien y oponerse a ese alguien. Y sabe, a veces nosotros creemos que la oposición es activa, es decir, cuando uno se enfrenta directamente a la persona que le está girando instrucciones. Y regularmente uno se opone es a la autoridad. Uno no se opone a alguien que está subordinado a uno. Uno sencillamente, si está bajo autoridad, y todos lo estamos, porque la autoridad de Dios es suprema sobre toda la humanidad. Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Es el Espíritu de Dios quien susurra en nuestro corazón y quiere llevarnos al Padre, y nosotros nos rebelamos ante ese susurro suave y apacible. Es un susurro que nos invita a estar en lugares de delicados pastos donde Él nos quiere hacer descansar. La rebelión es pues una resistencia activa o pasiva. Es el desafío de la autoridad. En Lucas capítulo 11, verso 23, dice la Escritura: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje de Lucas 11, 23. El que no está conmigo, a mí se opone. ¿Qué le parece? O sea, no es un asunto, ¿verdad?, de oponerse activamente a Dios, sino es de hacerse loco ante lo que Dios nos está demandando, ante lo que Jesús está pidiendo de nosotros. El que no está conmigo, a mí se opone. Y sigue diciendo: y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. No sé por qué nosotros como seres humanos tenemos una tendencia siempre a buscar un lugar gris en nuestras decisiones. Y aunque el color gris para algunos sea muy conveniente y espiritualmente hablando, no hay zonas grises en el Evangelio del reino de Dios. No hay zonas grises en Dios. O somos de Él o no somos de Él. Pero hay gente que se siente cómoda sin fijar posiciones. ¿Sabe por qué? Porque convenientemente pueden ir en la dirección que le apetezca. Sin embargo, el Señor dice que todo el que no está con Él en realidad se está oponiendo con Él. De manera que nosotros necesitamos entender también que si tú tienes la palabra de Dios y tú no haces nada al respecto, en realidad tú tienes una rebelión, pero de tipo pasiva. Es decir, estás entendiendo que Dios está demandando algo de ti y tú no quieres hacer nada al respecto. Es como la Biblia lo dice, o como la Escritura lo dice, o como las sagradas Escrituras lo dicen. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto también le es tomado como pecado, como falta ante los ojos de Dios. Si tú sabes que es bueno compartir tu pan con el hambriento, si tú sabes que es bueno no echarle leña al fuego de la discusión, si tú sabes que es bueno caminar en humildad, si tú sabes que es bueno compartir con el que no tiene, sencillamente, y no lo haces, has de saber que eso también te es tomado
como una falta ante los ojos de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Si tú sabes que murmurar contra Dios, murmurar contra tu vecino, murmurar contra tu familia, murmurar contra tus líderes, Dios no la aprueba, sabes que estás en falta delante de Dios. De manera que debemos entender que cuando no obedecemos a Dios, estamos en realidad rebelándonos contra la voluntad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque toda rebelión trae en sí la semilla del castigo. La palabra del Señor nos dice que no solamente es no hacer, sencillamente no hacer es desobediencia. Por eso es que nuestro texto dice: pero si en verdad oyeres e hicieres. Oír y hacer es lo que marca la diferencia entre un corazón humilde y rendido a Dios y uno que está en rebelión y no se rinde al Señor. ¿Sabe? Mucha gente briega y está pidiendo por una palabra exacta para ver si se acerca o no, y pide perdón sobre cosas que ha hecho y que no le han agradado a Dios. Algunos están esperando que el otro se acerque y pida perdón por faltas o desavenencias. ¿Sabe? Una de las cosas que más me sorprende de este tiempo que nos está tocando vivir es el nivel de hostilidad, el nivel de rabia, de ira que hay en la calle. La gente parece que saliera enojada, que perdiera el control de sus emociones. Y en países como estos, donde portar armas es lo más natural, lo más corriente, parece que echar mano al arma y sencillamente quitarle la vida a otra persona, parece que esto ya es natural, no es normal. Y sin embargo, sabemos nosotros que delante de Dios no solamente hay esa sola forma de matar a una persona, sino también se hace con la lengua, cuando sencillamente criticamos, maldecimos, cuando sencillamente desprestigiamos a las personas con nuestra boca. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos maldecir, sino debemos bendecir. El incumplimiento de una obligación también puede tomarse como rebelión. En Tito, dice la Escritura, capítulo 1, verso 16, nos dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Escuche, abominables y rebeldes. Es increíble que la Escritura pueda conectar lo abominable con la rebelión, porque cuando nosotros sencillamente profesamos conocer a Dios y sin embargo decimos malas palabras, sin embargo mentimos, sin embargo adulteramos, fornicamos, codiciamos lo de nuestro prójimo, incluyendo a sus mujeres, cuando codiciamos lo que tienen nuestros vecinos, la Biblia nos dice, rompiendo los mandamientos, los 10 mandamientos sobre la necesidad de no codiciar, sobre la necesidad de honrar a nuestros padres, sobre la necesidad de no poner ídolos en nuestro corazón. Cuando rompemos los 10 mandamientos, dice la Escritura que profesamos conocer a Dios, profesamos conocer la palabra del Señor y sin embargo con nuestros hechos le negamos, siendo abominables y rebeldes. ¿Saben? Una de las cosas que más me sorprende del Evangelio de estos días es que muchos se dicen ser creyentes, pero basta con verlos en la calle para darse cuenta que con sus hechos niegan el Evangelio. Y tú me dirás, pastor, ¿pero cómo? Como te lo he dicho, mienten descaradamente, defraudan descaradamente, hablan mal de sus vecinos, hablan mal de su familia, hablan mal de los líderes, hablan mal de su iglesia y sin embargo viven y conviven con esa gente a las que ellos están maldiciendo a diario. Eso debe parar, amado hermano y amada hermana. Debe de parar en este momento, porque de esa forma tú evitas el juicio de Dios, porque la Escritura dice que cuando profesamos conocer a Dios y no nos comportamos a la altura de nuestro llamado, nos hacemos abominables y rebeldes al mandato eterno. Hoy necesitamos darle vuelta a esto, porque la rebelión no forma parte del reino de los cielos y los rebeldes
serán castigados duramente. Serán puestos con los hipócritas, con los que hacen mentira, con todos aquellos que no obedecen el evangelio del reino. Hoy quiero terminar dándote la medicina de Dios para tu vida. Hay algunas cosas que no me va a dar tiempo, no me dio tiempo poderlas mencionar. Y podría poner como ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, la rebelión de Absalón, que es un ejemplo con el cual debemos aprender. Puedes leerlo en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 18, capítulo 15. 2 de Samuel 15, del 1 al 18. Y en el texto de la versión Reina Valera dice rebelión de Absalón. Y descubrimos que este hombre tenía ciertas características, aunque hijo del gran cantor de Israel, del que escribió Jehová es mi pastor. Ese hijo amado de David se rebeló contra su propio padre, le persiguió, le quiso arrebatar el reino y terminó en una posición bastante deplorable. La Biblia dice que cuando todo se le vino en contra, porque la rebelión no puede terminar bien para aquellos que la practican. Su pelo, abundante pelo, quedó enredado entre las ramas de un bosque, suspendido entre el cielo y la tierra, dando a entender espiritualmente que una persona que camina, que corre tras la rebelión, no tiene ningún pie firme sobre la tierra, pero tampoco está firmado sobre el cielo. Está en el limbo, esperando solamente el juicio de Dios. Con esta solemne advertencia, quiero proponerte 3 cosas que pueden cuidar tu vida de la rebelión. Número 1, reconoce tus propias rebeliones. Sí, porque todos tenemos rebeliones. Nos rebelamos contra la autoridad, nos rebelamos contra nuestros líderes, nos rebelamos contra Dios. El salmista David escribió en el Salmo 51, verso 3, porque yo conozco mis rebeliones. ¿Conoces tú tus rebeliones? Cuando Dios te pide que compartas tu pan, que compartas tu dinero, que cuando compartas tu tiempo, que le des una palabra a alguien, que te pongas bajo la autoridad de tu líder, ¿lo haces o lo dejas de hacer? El salmista David escribió: yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Porque algunos minimizan la rebelión como que no estoy de acuerdo, no opino como él, o no tengo por qué aceptarlo. Es probable que sí. Pero si tú estás aceptando la autoridad de Dios sobre tu vida, tienes que conocer el libro para saber exactamente cuál debe ser tu respuesta ante la demanda de alguien sobre el que tú estás en autoridad. Por ejemplo, tu jefe. Puede que él no tenga razón en todo lo que te pida, pero es tu deber obedecer, porque tú estás allí bajo una relación de dependencia y subordinación, y tienes que entregarle cuenta a aquel que te paga por estar en tal o cual lugar. Tú dices que no estás de acuerdo con tu líder, pues es tu líder, y aunque tú creas que no tengas razón, tú tienes que honrarlo. Y si no, pues sencillamente tienes que tomar la decisión de ver qué tú vas a hacer, pero no le puedes criticar ni le puedes apuñalar como lo hizo Absalón con su padre, que le engañó con mentiras, con fraude. Él escribió en el Salmo 51, yo conozco mis rebeliones. ¿Conoces tú las tuyas? Cuando Dios te llama a buscar su rostro y no obedeces, cuando te llama o te invita a ayunar y no lo haces, cuando Él te invita a que vayas a su casa y le adores y no lo haces, con un espíritu de rebelión, sencillamente estás deteniendo o impidiendo que la bendición de Dios te alcance. Así que tienes que reconocer que aunque tú estés en autoridad, hay alguien que está por encima de ti, y este es Dios. Que aunque tienes derecho, ese derecho
no te da a ti autorización para rebelarte contra aquel que tú tienes que entregarle cuenta. Y número 3, que aunque tú creas que tienes todo, juventud, influencia, inteligencia, salud o cualquier cosa o espiritualidad, eso no te da derecho a rebelarte contra la autoridad. Número 2, reconoce que no es el tiempo que tú pases en oración, ni la cantidad de libros de la Biblia que te sepas de memoria, lo que va a limpiar tu pecado. Que tienes que humillarte, que tienes que doblegarte ante Dios y reconocer que tú te has rebelado contra Él. En el Salmo 65, verso 3, dice en la Escritura, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Isaías tuvo una revelación acerca de esto y él entendió que aunque él tuviera lejía, él no podría quitarse jamás sus rebeliones. Las rebeliones las quita el Señor a través del poder de su Santo Espíritu. Él escribió también en el Salmo, en Isaías 44, verso 2, dice la Escritura, hablando el Señor a su pueblo: yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Me encanta este verso, me parte el corazón. Quiero leerlo otra vez. Yo deshice como nubes tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Así que el único que puede quitar todas tus iniquidades y rebeliones es Dios. Y hoy yo quiero invitarte. Si en algo te has rebelado contra la autoridad de Dios, si has dejado de fluir en el Espíritu y no sabes por qué, a lo mejor un mal espíritu de rebelión se ha apoderado de tu vida. Y a lo mejor no fluyes con el líder de tu casa, de tu iglesia. A lo mejor no estás fluyendo bien con tu esposo porque te has rebelado contra su autoridad. A lo mejor estás haciendo cosas que a Dios no le agrada. Estás quizás a alta velocidad en la calle, no respetas las señales de tránsito. A lo mejor no estás pagando tus impuestos. A lo mejor estás caminando en rebelión, violentando lo que la Escritura dice. Escuche, y con esto terminé. Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, han sido establecidas por Dios, aunque no te guste. De modo que quien se opone a la autoridad, quien se opone a lo que Dios ha establecido, si a ese policía que no te gusta, a ese gobernante que te cae mal, a ese jefe que no sabía que era tan odioso, pero quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se imagina eso? Pastor, pero el Señor tiene razón. Pero te está revelando. Es lo que Dios quiere tratar, es con tu rebelión. Porque si tú eres capaz de someterte a la autoridad de alguien y este ha sido establecido por Dios, serás capaz de obedecer a la voz del Espíritu Santo y a la voz de tu Salvador. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas hemos sido curados. Parece interesante que la sanidad y todas las bendiciones derivan que sencillamente Dios haya puesto en Jesús todas nuestras rebeliones. ¿Quieres activar sobre tu vida la sanidad que tanto deseas? ¿Quieres que esa economía comience a fluir en tu vida? Yo te invito en el día de hoy que le entregues todas tus rebeliones al Señor y le digas: Señor, haz mi oído dócil a tu voz, y que yo no solamente pueda oír como dice tu palabra, sino que quiera hacer como dice tu palabra. Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre.
Sé que sobre ti fueron mis rebeliones y hoy las reconozco. Dile, Señor, reconozco mis rebeliones y sé que mi pecado está delante de mí. Perdóname, transfórmame, cámbiame, hazme una persona nueva. Quiero entregarte mi voluntad, quiero entregarte mis pensamientos. El jefe o la jefa que no soporto, a mi padre o a mi madre que no soporto. Yo quiero honrarte, Señor, primeramente a ti y obedecerles a ellos porque a ti te temo primero. Y los entrego en tus manos y te entrego mi vida en tus manos y te doy gracias. Trae luz y trae revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Cristo. Padre, vengo contra todo espíritu de rebelión en el corazón de jóvenes, de adultos, en el corazón de mujeres y hombres, de todo aquel, Señor, que ha dispuesto su corazón a esta palabra. Rompo, Señor, toda malicia del diablo, toda atadura, Señor, toda fortaleza mental. Y pido en el nombre de Cristo que tu palabra, Señor, traiga libertad en su mente, libertad en su corazón y libertad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a todo aquel que ha recibido y recibe esta palabra conforme a la autoridad que ha dado a ministros y a pastores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hemos llegado al final de un día más. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea ministrada mucho más después de este momento. Recuerda compartir este enlace con todos los que tengas a bien hacerlo. Aparecen en la parte de abajo los enlaces en nuestra página web. También puedes suscribirte a nuestro canal dándole la campanita en Facebook, en Instagram y en YouTube. Recibirás notificaciones de los siguientes eventos que tienen que ver con el tema de la palabra, de la predicación de la palabra. Que Dios te bendiga, gracias por apoyarnos con tus oraciones y recuerda dar like si tu vida fue bendecida con el tema de hoy. Puedes escribirnos y sea el Señor acompañándote y bendiciéndote en todo. Bendiciones, hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Bendiciones.